Muy buenos días, les habla el CEO y fundador de la Academia Atos, Joel Valverde, y para esta segunda semana de capacitación continuamos abordando los temas relacionados con la mentalidad del trader profesional, así como analizar a los market makers y de qué forma ellos realizan trading en los mercados financieros, para esta segunda serie de videos educativos. Y en esta octava sesión veremos todos los tópicos relacionados al plan de trading como herramienta fundamental de planeamiento y gestión monetaria que todo trader debe conocer. Bien, entonces vamos a empezar por definir qué es un plan de trading. Pues bien, un plan de trading no es más que un conjunto de reglas y normas que definen de manera unilateral e inequívoca, ¿no?, la forma en cómo tú debes operar determinados instrumentos financieros, ¿no?, con la finalidad de obtener beneficios. Bien, también a su vez nos dicen los expertos que un plan de trading solo existe si se encuentra por escrito, de tal manera que las reglas y pautas estén claramente definidas, ¿no? Ahí es donde vamos a poner en tela de juicio el método en el cual nosotros vamos a basarnos para desarrollar nuestras entradas en mercado, así como las distintas reglas y normas a aplicar al momento de realizar una inversión de un determinado activo, ¿no? Por consecuencia, este plan de trading, ¿no?, va a tener un conjunto de reglas y normas que no se deben contradecir unas entre otras, porque justamente es la columna vertebral, ¿no?, de la cual nosotros vamos a permitirnos, ¿no?, en cierta manera llevar un control de nuestras operaciones, también poder hacer el determinado feedback para, ¿no?, desarrollar mejora continua en el tiempo y así cada vez, ¿no?, ir mejorando y puliendo nuestro método, ¿no?, teniendo en cuenta las reglas que asocian a la estrategia y también desde el punto de vista de manejo monetario de nuestro capital. Muy bien. Definamos, bueno, los elementos que componen este plan de negocio, también conocido o una forma también de llamar al plan de trading. ¿Okay? Primero tenemos que tener en cuenta este primer elemento, ¿no?, lo que es el capital de inversión. Muy bien. Lo que se recomienda es generar o, digamos, manejar cantidades mínimas, y es lo que yo recomiendo, entre $2,000 a $3,000 para iniciar. Porque generalmente, digamos, en una cuenta de $1,000 es un poco más complicado eh, tener, digamos, correcto balance de la disciplina, ¿no?, si se quiere generar una, digamos, una rentabilidad medianamente considerable, ¿no? Es lo mínimo que recomiendo para entrar o aperturar en una cuenta real. No estoy diciendo que no se pueda, pero es mucho más factible tener, digamos, este tipo de cantidad, ¿no?, de capital para poder, en cierta manera, trabajar de manera mucho más paulatina y responsable y obedecer el tema justamente del proceso que requiere generar, ¿no?, obviamente una curva de rendimiento aceptable. Muy bien, el otro elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta en el plan de negocio es el capital de riesgo que tú te vas a definir, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje que tú vas a tomar para asumir, ¿no?, la pérdida que puedas eventualmente tener al momento de aperturar una operación? Bien. Aquí, bueno, lo que nosotros vamos a manejar, o personalmente yo manejo, el máximo porcentaje de riesgo, ¿no?, está basado en los siguientes parámetros. Lo vamos a llevar desde el 5 al 10% mensual, ¿no?, que generalmente recae en un valor del 0,5% de riesgo por operación. ¿Ok? Si nosotros estuviéramos hablando de un capital mínimo de $2,000 por cada operación, estaríamos arriesgando un valor alrededor de los $10 por cada operación que aperturemos. Eso nos hace una idea justamente del capital de riesgo que nosotros vamos a manejar y que lógicamente con ese tipo de, digamos, capital que estamos dispuestos a perder, es mucho más fácil, ¿no?, manejar, digamos, ciertos criterios de disciplina y también de mentalidad
para poder afrontar una operación, ¿no?, en el mercado. El otro elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestro plan de negocio es el apalancamiento, ¿no?, que está muy relacionado con el lotaje, como nosotros ya lo hemos explicado anteriormente. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar como mínimo, un volumen mínimo de entrada de por lo menos 0.02 lotes o microlotes, ¿ok? Porque al momento de nosotros tomar una operación necesitamos parcializar, sacar ciertas ganancias parcializadas para quitar presión a la operación, quitarle peso, ¿no? Y así paulatinamente ir, como se dice, incrementando la cuenta de a pocos. Y la única manera de poder parcializar y obtener ganancias, ¿no?, paulatinas es por lo menos empezar con un volumen mínimo de entrada de 0.02 lotes o microlotes, ¿ok? Como mínimo. Muy bien. Ahora vayamos a definir la estructura de un plan de trading. ¿Qué es lo que tiene que tener un plan de trading para que esté correctamente confeccionado? Muy bien, lo primero que tiene que tener un plan de trading es el tema de la metodología. Esto se basa en dos aspectos, ¿no? Primero, desde el punto de vista de la estrategia, el mercado al cual tú vas a trabajar, ¿no?, al cual te vas a, digamos, asociar para realizar tus decisiones de inversión, ¿no? Y obviamente en función de eso el instrumento financiero que vas a tomar, que puede ser el mercado de divisas Forex, o también un mercado de commodities, o el mercado de acciones, donde, digamos, veas movimientos de compra y venta de determinadas empresas, ¿ok? Eso va llevando como consecuencia los pasos o secuencias de procedimiento que tu metodología o estrategia te van a pedir al momento de tomar una decisión de entrada a mercado, ¿no? Y también el time frame o el periodo de tiempo o la evaluación del gráfico en el momento del precio en el cual tú vas a evaluar y, lógicamente poner en práctica la estrategia, ¿no? ¿En qué temporalidad la vas a trabajar? Se puede ser una temporalidad de 1 hora, o en gráficos de 4 horas, o en 15 minutos. Va a depender mucho de en qué tanto tiempo quieres estar operando en el mercado y también en qué tiempo quieres buscar, digamos, esas ganancias y retirarte del mismo, ¿no? Después también tenemos el otro punto que está relacionado con las entradas y salidas, y eso tiene que ver mucho con las tomas de parciales o ganancias graduales. Y para lograr eso, obviamente nosotros, como habíamos indicado en nuestro plan de negocio, mínimo debemos apalancarnos a 0.02 lotes o microlotes para poder justamente tomar ganancias graduales en el tiempo. Muy bien. El otro aspecto, ¿no?, que define la estructura de un plan de trading es la gestión, ¿no? En el tema de la gestión, bueno, estrictamente hablando, gestión de capital, tenemos que manejar los siguientes puntos, lo que es la gestión de protección en gráfico, ¿no?, eso ya lo vamos a hablar de aquí un poco más adelante. Después, ¿no?, las medidas de stops tienen que estar claramente definidas, cuánto es lo que en puntos estoy dispuesto a arriesgar, que tiene que ir en contraste con el porcentaje de riesgo por operación, ¿ok? Después tenemos los precios máximos de dolor personal, o sea, qué estoy dispuesto a soportar, digamos, si para mí tal vez $5 o arriesgar $5 de mi capital es bastante fuerte, entonces tendría que tener en cuenta apalancarme a una menor cantidad, ¿ok? O tomar una medida de stop mucho más pequeña. Y también, así como tenemos que tener claro definiendo nuestros precios máximos de dolor que nosotros podemos soportar, también tenemos que evaluar nuestra gestión de beneficios, o sea, en función a lo que nosotros estamos dispuestos a arriesgar, también tener un balance óptimo, ¿no?, y adecuado con respecto a la gestión en beneficio, ¿no?, lo cual nos va a permitir a nosotros justamente incrementar nuestra cuenta de manera correcta y consistente. Muy bien. El otro aspecto que nosotros tenemos y que debe estar estructurado claramente en tu plan de trading es el aspecto mental, el aspecto psicológico. Y acá tenemos que tener en cuenta las reglas que están mucho más consolidadas desde el punto de vista de la integridad o el desarrollo personal de uno, ¿no? En cómo manejas el miedo, ¿no?, qué tanto estás familiarizado con ese tipo de emoción, con respecto también a la codicia, qué tan codicioso eres, ¿ok? Y la paciencia que tú tengas, o sea, conocerte a ti mismo, es una introspección
¿no? de la persona para definir bajo estos 4 aspectos cómo te encuentras en cada uno de estos campos, ¿no? personales, ¿no? Qué tanto miedo, digamos, tienes al momento de afrontarte al mercado, cuánta codicia, digamos, manejas al momento de saber tomar tus ganancias, la paciencia con la que dominas una entrada a operación o también en consecuencia la inmediatez, está más relacionada, lógicamente, al tiempo que tú tienes para, obviamente, pulirte y desarrollarte como trader profesional, ¿no? Y obviamente ser consistente en el tiempo, ¿no? Todo esto está arreglado, ¿no? a través de una bitácora de trading, ¿ok? Y nos llamamos a bitácora de trading, que todos estos aspectos tienen que estar claramente normados en tu bitácora, que no solo van a tener las reglas y pautas que definan en cierta parte estos 3 campos, sino también vamos a darnos cuenta que una bitácora sirve para registrar todas las operaciones, ¿no? Que podemos realizar, que puede ser de manera semanal o mensual, para luego a través de esa información ver cómo nos ha ido durante un periodo determinado de evaluación y hacer el feedback correspondiente para siempre estar en retroalimentación y realizar mejora continua. Muy bien. Ahora sí, bueno, hablaremos de manera un poco más específica la parte de metodología referente al plan de trading, lógicamente enfocado, ¿no? a lo que nosotros vamos a enseñar en este curso. Bien, vamos a pasar al punto de la estrategia. Bueno, primero, como dije, tenemos que tener en cuenta el mercado, lo que está relacionado con los activos, ¿no? que tendrá tu cartera de trabajo. Bien, eh, lo que se recomienda es nunca tener más activos de los que se puede dominar, ¿no? Se recomienda tener al menos 5 activos, porque la idea es conocerlos de manera profunda, ¿no? Y al final lo que interesa es obtener rentabilidades del mercado, ¿no? Y para poder lograr eso, no se necesita manejar demasiados instrumentos financieros. Hay que pulirse con una cierta cantidad de instrumentos y en función a ello sacarle provecho al mercado. Bien. También, bueno, que sean activos guías dentro de tu sector. En pocas palabras, por ejemplo, si eres una persona que está, digamos, relacionada en el campo, no sé, de la minería, por ejemplo, en el tema de los commodities, con respecto al movimiento de ciertos metales como el oro o la plata o incluso el cobre, ¿no? Tienes cierta información, entonces eso te va a permitir también desde el punto de vista fundamental, ¿no? Asociado al tema técnico, que te permita tener conocimiento claro de lo que puedes esperar también, obviamente, del comportamiento de ese activo, ¿no? Y lo cual se te haga cómodo también en concordancia con el factor de tu estrategia. Bien, además no solo eso, también el instrumento que tú debes elegir debe ser de bajo costo y que tenga volatilidad. Cuando me refiero a bajo costo, pues que obviamente el spread que tengas que, digamos, pagar, ¿no? al momento de aperturar una operación sea bastante barato, ¿no? Y generalmente lo encontramos en los pares mayores y algunos menores, ¿okay? Generalmente aquí no entran los pares exóticos, ¿no? Porque, digamos, manejan spreads bastante amplios, ¿no? Y no son, digamos, desde el punto de vista operacional muy atractivos. Y también que sean de alta volatilidad, o sea, que sean relativamente con mercados de movimientos amplios, ¿no? No que estén, digamos, en un movimiento muy pequeño de pocos puntos, que estén prácticamente oscilando durante toda una semana una cierta cantidad de puntos mínimos, ¿no? Que por lo menos haga una diferencia clara, ¿no? entre el momento de la apertura, ¿no? de las operaciones partiendo de un lunes hasta un viernes, ¿okay? Que haya una diferencia bastante amplia. Entonces, eso importa para también, de la misma manera, sacar beneficios de este mercado, ¿no? Muy bien. El otro aspecto desde el punto de vista de la estrategia tenemos lo que es la temporalidad, o sea, la franja de tiempo en la que vas a trabajar un activo, ¿no? En este caso se recomienda trabajar en franjas de tiempo que no se encuentren por debajo de 4 horas. Generalmente es una parte de la estrategia que yo manejo. Suelo moverme en gráficos de 4 horas como máximo 1 hora, ¿okay? Para poder desempeñarme en función a la forma en cómo yo opero.
pero dependiendo obviamente de tu, ¿cómo podríamos llamarlo? Conociéndote, ¿no? Si eres una persona bastante paciente, ¿no? Que sabes esperar los resultados, digamos que este tipo de operativa te puede quedar excelentemente bien, de hecho bastante bien, ¿no? Va a depender mucho de tu estilo y obviamente la paciencia que tú tengas para poder darle la espera al mercado de que te obtenga beneficios. En función a ello vas a elegir la temporalidad que tú, digamos, se acomode más a ti. ¿Okay? Pero digamos, esto es a manera de recomendación. Bien. ¿Y saben por qué? Bueno, porque básicamente trabajar en franjas de tiempo mayores te permite una visión macro del activo, ¿no? Tienes una visión más clara de hacia dónde se va moviendo, cómo se va tornando el precio, ¿no? Y en función a ello también vas a poder tomar decisiones tanto en compra y en venta que te puedan obtener grandes ratios de relación riesgo-beneficio que sean muy convenientes, ¿no? Y de hecho eso es lo más importante, justamente eso es lo que se busca trabajando en marcos temporales amplios. Bien. Luego, tenemos los procedimientos, ¿no? Que están relacionados con las reglas y conceptos en los que se basa la estrategia. Aquí vamos a dar una pequeña pincelada, ¿no? Con respecto a qué es lo que nosotros vamos a buscar o qué es lo que define los puntos claves de la estrategia. Bien, bueno, pues el método de análisis y formas de entrada, ¿no? A mercado van a estar basados en intentar ir con los profesionales y nunca con la masa, ¿okay? Porque nuestro método justamente busca ir con las grandes instituciones que son los que manipulan en cierta manera el mercado y son los que hacen que este negocio funcione, aunque haya un lapsus, este negocio funcione y justamente en la forma en cómo ellos operan es que nuestro método se va a ajustar para ir con ellos y obtener beneficios juntamente con ellos. Bien, luego de ello, lo que vamos a buscar o una parte de la columna vertebral de nuestro método es comprar cuando el precio cae y vender cuando el precio sube. ¿Okay? Vamos a entrar en situación contraria a cómo lo haría la masa, pero para eso obviamente hay reglas y formas en qué momento hacerlo, no es simplemente hacerlo por hacer. Bien, así que y también otro punto que nosotros vamos a tomar en cuenta en nuestra metodología es trabajar solo en zonas de manipulación. Cuando hablamos de las zonas de manipulación, justamente son aquellas zonas donde las grandes instituciones que mueven los mercados van a inyectar dinero para así crear las grandes tendencias y los grandes movimientos que permitan justamente obtener esas grandes rentabilidades. Muy bien. Ahora, bueno, seguimos otros puntos y aspectos de la metodología, ¿no? En el plan de trading que ahora está relacionado con respecto a las entradas y salidas, ¿no? Bien, aquí vamos a tomar en cuenta el tema de los objetivos en beneficios conservadores, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues obviamente ganancias pequeñas, ¿no? Tomar ganancias pequeñas del mercado, pero que sean bastante frecuentes. Generalmente cuando se da este tipo de situación el porcentaje de acierto es medio. ¿Okay? Estamos hablando de que para que nosotros logremos este tipo de beneficios estaríamos trabajando en temporalidades por debajo de una hora. ¿Okay? Hay que tener en cuenta que menos tiempo en mercado implica menos tiempo de seguimiento. Sí, en cierta parte lo es, porque en ese instante podríamos ver qué es lo que el mercado hace y como vamos a obtener un beneficio bastante puntual, ¿no? Obviamente la labor de seguimiento se reduce, ¿no? Generalmente los parciales opuestas de stop, ¿no? A break-even están en relación de 1 a 2, ¿no? Cuando nos referimos a break-even, ¿no? Para de repente los que no sepan, es simplemente cuando el precio ya ha tomado la decisión o la orientación que tú has definido, ¿no? Y ya te está dando beneficios, por lo menos aunque sean unos 20 puntos. Lo que comúnmente se hace es tomar tu precio de referencia en el cual está definido tu nivel de riesgo, ¿okay? Y llevarlo al precio en el cual aperturaste la operación, con el cual simplemente tu stop loss estaría al nivel de tu precio de entrada.
y con eso estarías conservando las ganancias, ¿no? ¿Ok? Estarías ya prácticamente con una operación a cero pérdida. Muy bien. Y generalmente no se toman los parciales en relaciones, por ejemplo, de toma de beneficios de 1 a 2. O sea, cuando yo estoy arriesgando como 1, cuando por lo menos, por decir, si estoy arriesgando 10 puntos, ¿no? En lo que estoy dispuesto a perder y el mercado obviamente me da el doble, en este caso 20 puntos, entonces yo tomaría un primer parcial a través de esa posición, ¿no? Y ya tomaría un primer beneficio y luego pues vería qué es lo que hace el mercado para ver si puedo alargar mucho más la toma de ganancia. Bien, hay que tener en cuenta que los objetivos finales mínimos en este tipo de estilo, ¿no? En el cual eres mucho más conservador, como mínimo se requiere una relación de 1 a 4. Recuerden que es el tipo de relación que se debe buscar, ¿no? Para justamente poder hacer crecer una cuenta. Bien. Después tenemos los objetivos en beneficios medios, ya un poco más alto que los conservadores. Ya estas son ganancias posiblemente intermedias, ¿no? Con menos frecuencia, el porcentaje de acierto es más bajo. ¿Okay? Estas operaciones frecuentemente caen en break-even porque, bueno, pues se puede dar el hecho de por buscar, digamos, operaciones mucho menos seguidas, por decir, en menos tiempo en el mercado, ¿no? Beneficios medios, cuando nos referimos a beneficios medios, estamos hablando de ya beneficios mucho más amplios, que hace que en cierta manera varios de los objetivos cierren en break-even. ¿Okay? Entonces, por eso es que el porcentaje de acierto es bajo, ¿no? Obviamente la apuesta en parciales de este tipo de operaciones estaría por lo menos mínimo en relación de 1 a 3. Eso significa que si nosotros aperturamos una operación tomando un riesgo de 10 pips, por ejemplo, lo mínimo que nosotros tendríamos que buscar para cerrar una primera posición o tomar un primer parcial, tendría que recorrer por lo menos un equivalente a 30 puntos. ¿Okay? Para recién nosotros tomar un primer parcial y luego dejar correr las operaciones hasta un punto determinado de objetivos. ¿Okay? Generalmente la relación de objetivos mínimos finales que se maneja en este tipo de toma de beneficios es de 1 a 6. Bien. Y después tenemos aquellos objetivos en beneficios atrevidos o agresivos, ¿no? Generalmente las ganancias que se dan aquí son grandes por operación, porque obviamente busca ratios riesgo-beneficio bastante amplios. ¿Okay? Si bien es cierto, puedes obtener grandes beneficios, pero los porcentajes de aciertos son menos frecuentes. Bien, es mucho más bajo, porque van a haber muchas más operaciones que te van a cerrar, digamos, en posición de entrada. ¿Okay? El tiempo en mercado y seguimiento es exigente, ¿no? En cierta parte, porque hay que estar monitoreándolo en cierto punto casi constantemente. No mucho tiempo, pero sí dedicarle cierto aspecto, porque obviamente va a estar la operación abierta por bastante tiempo, ¿no? Aunque siempre va a depender, lógicamente, del marco temporal en el que trabajemos, ¿no? Como comenté, estas operaciones abundantes en protección o break-even, y justamente por dejar correr los beneficios en tal punto que a veces el mercado suele retroceder y en cierta posición nos pueden llevar a break-even o en todo caso, digamos, hacer más lenta la obtención de objetivos. Generalmente, bueno, las puestas de parciales, ¿no? Para tomar ganancias en este tipo de ratios es generalmente de 1 a 4. Estamos hablando que si en este caso nosotros tomaríamos un riesgo de 10 puntos mínimo para poder tomar un primer parcial, tendríamos que tomar 40 puntos de beneficio, ¿no? En este caso, los objetivos mínimos finales que se buscan en este tipo de beneficios atrevidos son de 1 a 8. Es por ello que podemos poder tener tranquilamente 2 o 3 o 4 operaciones, las cuales no nos han dado beneficios o simplemente no hemos perdido, pero una sola operación puede cubrir, lógicamente, todos esos momentos en los cuales el precio no ha querido darnos beneficios. Bien, ahora vamos a recapitular el otro aspecto o el otro bloque, ¿no? En nuestro plan de trading, que es la parte de la gestión. Bien, en eso tenemos que ver, ¿no? El punto de la gestión del capital, ¿no? Aquí, bueno, pues hay distintos conceptos que tenemos que tomar en cuenta. La gestión, primero la gestión en protección en gráfico. ¿Qué me refiero a eso?
Simplemente nosotros nunca vamos a dejar comer un stop por completo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Si bien es cierto, nosotros tenemos un nivel de referencia en el cual nuestro plan de trading nos dice, bueno, ok, para determinada operación voy a tomar, según a mi porcentaje, ¿no?, de riesgo por operación, posiblemente 20 puntos en riesgo con respecto a un beneficio, no sé, de 60 puntos. ¿Okay? Si bien es cierto, nosotros vamos a detectar momentos en que la operación puede que no esté haciendo lo que nosotros deseemos, ¿no? O nos dé un mínimo de respiro para poder simplemente bajar el riesgo en cierta forma, dependiendo de la formación y estructura que nos va dejando el precio. Simplemente con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Que no vamos a dejar que el precio nos coma nuestro completo, porque de acuerdo a nuestra metodología que vamos a aprender, el precio está entrando en zonas de manipulación importante, por lo cual la inyección de dinero debe ser inmediata. Si no se da ese tipo de respuesta, porque el precio siempre está hablando, simplemente estaríamos acortando algún tipo de pérdida, por lo menos en un 50%, y eso obviamente ayuda mucho en el tema de la gestión, ¿no? Porque al momento de que vengan las ganancias, obviamente van a ser claramente cubiertas por las pérdidas. Entonces, en este caso hay que tener pautas, ¿no?, estrictas, y hay que cumplirlas de manera cabal, ¿no?, en función a ciertos lineamientos que nosotros vamos a ir aprendiendo, ¿no?, en el transcurrir del curso. ¿Okay? Entonces, está muy claro que cuando el precio dé ciertas normas o reglas o ciertos movimientos que nosotros los vamos a ir definiendo, es donde vamos a tomar reglas con respecto a la protección de nuestra operación de manera gráfica. Muy bien, el otro aspecto es la medida de los stops, ¿no?, que tienen que estar definidas, ¿no? Obviamente eso está en contraste con el plan de negocio, ¿no? Y también en concordancia con las franjas de temporalidad, ¿no?, en las cuales entramos al mercado, porque digamos que no es el mismo manejo, no da temporalidad, por ejemplo, más pequeña, en la cual nuestros stops tienen que ser mucho más pequeños, en comparación con, digamos, temporalidades mucho más amplias, en donde de repente el stop puede ser un poco más amplio, pero el nivel de apalancamiento es mucho más acorde justamente al tipo de estilo de operativa que nosotros vamos a manejar. Bien, después tenemos los precios máximos de dolor personal, ¿no? Y aquí obviamente tenemos que definir esos precios que, digamos, nosotros podemos tolerar por operación, incluso por día, lo que estamos dispuestos. Para nosotros no nos afecta, que tranquilamente podríamos dejar al mercado actuar, ¿no?, incluso bajo esas condiciones, ¿no?, incluso por semana, ¿no?, y hasta por mes, ¿okay?, dependiendo cómo uno lo vaya definiendo en función a las operaciones que vas a ir abriendo y posiblemente estés dejando correr, ¿no?, en un tiempo determinado, sea por día, por semana, por mes, ¿no? Y lo que vas a definir justamente por operación, ¿no?, lo mínimo que estás dispuesto a arriesgar, lo que puede aguantar, ¿no?, digamos, prácticamente tu mente. Bien, después tenemos la parte de la gestión de beneficio, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta un punto bastante importante: aciertos a largo plazo en torno al 50%, bueno, pues lógicamente habrán muchos fallos, ¿no?, por parte del método, pero sobre todo del operador. ¿A qué me refiero? Lógicamente, cuando uno quiere buscar tal vez objetivos mucho más amplios, como comentaba, el precio generalmente no estructura de manera lineal, ¿no? Hay veces, como todo tiene, digamos, ciertos comportamientos que va a ser justamente por la espera, ¿no?, del movimiento, a veces comernos varias situaciones en las cuales no podamos tomar beneficios, pero justamente esos niveles de acierto, ¿no?, en los cuales el precio de nuestro ratio de ganancia, obviamente vamos a llevar muchos beneficios de por medio. Pero no significa que porque tengas un menor porcentaje de acierto, no significa que no ganes, porque tranquilamente, digamos, podemos tener como 4 operaciones perdedoras o en break-even, ¿ok? Y con 2 operaciones con una relación alta por más de 1 a 8, tranquilamente puede cubrir lo que hubieran sido la totalidad de las otras operaciones que no hemos tomado beneficio
y está claramente compensado. Bien, por eso es que lo que mínimo que se busca es tener un ratio de beneficio como 1:3, siempre lo he dicho, ¿no? Si vamos por ratios finales superiores de 1:3, usaremos puntos de descarga de presión. Cuando me refiero a eso, simplemente son niveles en los cuales nosotros vamos a decidir tomar ciertas ganancias, ¿no? O lo que lo llamamos parcial, para luego poner nuestros precios en posición de entrada o break-even, para que simplemente no tomemos pérdidas del mercado en caso empiece a ser un movimiento no deseado. Bien, bueno, pues en los parciales, lógicamente se decidirá retirar la mitad de la posición original. Por ejemplo, si nosotros sentamos a un lotaje de 0.02 como mínimo, sabemos que esto se divide en dos órdenes de 0.01, ¿okay? Entonces, tranquilamente esta orden se puede parcializar, o sea, podemos tomar una primera toma de ganancia con un 0.01 y posteriormente la siguiente toma de ganancia, dependiendo cómo vaya la operación, buscando tal vez nuestros objetivos finales. Bien, entonces cabe destacar que en esta parte pues debemos escoger como consecuencia el mejor porcentaje de acierto o mejores ratios, porque eso es lo más importante. O sea, no es tanto el tema, como comento, del porcentaje de aciertos que tú puedas tener en cada operación, sino más bien los mejores ratios que tú puedas manejar, aunque eso va a depender mucho de la política de cada persona que quiera desarrollarla desde el punto de vista de la gestión. ¿Okay? Así que bueno, pues seguimos con el siguiente punto, que ya está relacionado con el tema psicológico, nuestro plan de trading, ciertas reglas psicológicas que nosotros debemos tener en cuenta. Primero hay que aprender a perder el miedo. Bueno, pues en este caso lo que tenemos que tener en cuenta es que no importa lo que haga el precio, siempre hay que tener claro que tú eres el que manda, tú eres el que tienes el poder, ¿no? de las operaciones al momento de aperturar o cerrar una posición. El mercado no decide porque tú decides para el mercado. ¿Ok? Olvidarte de los resultados y enfocarte en el proceso, eso es lo más importante. O sea, no es tanto buscar los beneficios al plazo inmediato, sino simplemente ver, ¿no? justamente tu crecimiento y el enfoque a través de la práctica y el desarrollo de las distintas formas de cómo has ido gestionando tus operaciones, y eso te va a llevar al hecho de que con el tiempo vayas a desarrollar justamente habilidades que te permitan incrementar tu cuenta poco a poco y de manera consistente. Bien. Un aspecto importante para perder el miedo, y bueno, está más que claro, es que debes realmente aceptar el riesgo, porque es un mercado de riesgo, ¿okay? En el cual justamente estás dispuesto a arriesgar un capital por obtener un beneficio. Es por ello que es muy importante que definir los precios de valor, en los cuales esto sea una parte muy inherente y común, ¿no? Parte de la aceptación de la misma naturaleza del trading, lo cual obviamente te va a ayudar a superar el miedo. Y eso conlleva que no te enfoques en el dinero, sino en la calidad de tus trades que estás tomando, cómo los estás haciendo, en qué momento estás cerrando una operación, en qué momento has tomado la operación, si te has protegido según tus normas y reglas que definen tu plan de trading, todo eso. Eso es lo importante, porque si tú sigues de manera adecuada esos parámetros y reglas, obviamente vas a desarrollar una mentalidad a prueba de balas, ¿no? Y como consecuencia los resultados van a llegar. Bien, enfócate en cómo va mejorando, ¿no? Pues básicamente tu habilidad, ¿no? La habilidad que estás desarrollando, ¿no? Cada vez que trazas un gráfico. Y eso es importante, ¿no? Está muy relacionado al tema del proceso. Y eso justamente te va a ayudar a tener mayor consolidación con la metodología que tú estás desarrollando, y por ende poco a poco vas a ir perdiéndole el miedo al mercado. El otro aspecto que nosotros tenemos que ver es justamente, ¿no? Así como tenemos que aprender a perder el miedo, tenemos que controlar la codicia. ¿Okay? Y bueno, pues uno de esos aspectos que nos permita controlar el tema de la codicia es que antes de entrar al mercado, mide tu riesgo, ¿no?
considéralo profundamente, es parte de sí, acéptalo, porque es lógico, el mercado siempre te dará entradas, así que no tienes que desesperarte, ¿no? Es así, ¿ok? Lo que hay que tener en cuenta en claro es medir tu riesgo, aceptarlo, ¿no? Y bueno, simplemente darle y entrar al mercado en función a los análisis y puntos que determinan tu estrategia, ¿ok? Y obviamente antes de entrar a una operación, ¿no? Observa dónde podrás tomar ganancias, ¿no? Porque digamos, justamente por el tema de la codicia, algunos, digamos, quieren recortar las operaciones simplemente por el hecho de que no quieren perder, no, no quieren perder lo que han ganado, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta hasta dónde tiene la potencialidad de recorrido, ¿no? Nuestras operaciones, definiéndolos de manera objetiva, ¿no? Por eso es que hay que observar claramente dónde nosotros podemos obtener ganancias de manera clara y concisa, ¿no? También está claro que en este punto, bueno, voy a recalcarlo, ¿no? No te quieras hacer millonario con un solo trade, eso está más que claro, ¿no? Visualiza el interés compuesto, ¿no? Conforme tu cuenta se vaya incrementando, obviamente vas a poder poco a poco, en función a la regla, ¿no? Del apalancamiento, ir creando, obviamente, ese efecto multiplicador que va a hacer que de manera paulatina vaya creciendo tu cuenta. Bien, ¿no? En este caso, asegúrate de estar bien centrado al momento de tomar el trade, ¿no? Aquí no hay nada de sentimientos o subjetividad, hay que ser totalmente objetivo, no desesperarse, no simplemente alocarse por ver tal vez una buena oportunidad y simplemente por un tema de codicia y de querer ganar dinero, tomar entradas muy apresuradas, ¿ok? No es lo recomendable, siempre ser objetivos al momento de tomar un trade. Muy bien. El otro aspecto que nosotros vamos a ver, ¿no? Con respecto a las reglas psicológicas es, pues aprende a ser paciente, ¿ok? Bueno, eso está muy relacionado con los otros dos anteriores, ¿no? Antes de entrar, ¿no? Considera todos los elementos de tu técnica y estrategia. Si tus elementos de la técnica y tu estrategia te dicen a ti, ¿no? Que en ese momento debes asumir el riesgo para tomar una posición, hazla. Ten la paciencia, no te adelantes, ¿ok? Obedece a cabalidad lo que define tu plan de trading desde el punto de vista de la metodología y las reglas que lo gobiernan, ¿no? También hay que tener en cuenta, ¿no? En función a eso, cuántas confirmaciones te está dando ese trade, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que estás manejando? ¿Es un buen horario para operar? Todas esas preguntas tienes que hacértelas, ¿no? Dependiendo justamente, ¿no? De las reglas y pautas que definen tu metodología. Es ahí donde sale todas esas respuestas, ¿no? A estas preguntas, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el factor de ser paciente y tranquilo al momento de esperar la oportunidad correcta. Bien, asegúrate, ¿no? Que sea una buena proporción de riesgo-beneficio, está claro. O sea, si tú quieres ir y entrar al mercado, bueno, pues tienes que asegurarte que obviamente lo que estás dispuesto a arriesgar tiene que estar totalmente compensado con lo que estés dispuesto a ganar. Así que debes asegurarte de ello, ¿no? Así lograrás de alguna manera también desarrollar una paciencia porque sabes que en el momento de que vas a tomar tus trades, estás tomando, digamos, relaciones de ratio riesgo-beneficio bastante considerables, ¿no? Y por consecuencia, ¿no? Persigas al mercado, deja que el mercado venga a ti. O sea, de hecho, esto es muchos de los errores que cometen los traders novatos justamente por no ser pacientes, ¿no? Por sentir que pierden oportunidades y obviamente entran de manera muy apresurada al mercado y justamente ahí es donde el mercado les empieza a robar el dinero, ¿no? Sigue las reglas y tus pautas, ¿no? Tú deja que el mercado venga a ti porque obviamente, ¿no? Tú estás identificando aquellos momentos o situaciones en las cuales sabes que tú debes entrar y simplemente vas a estar en esos momentos en los cuales el precio tiene que llegar a tus zonas de decisión establecida para tomar un trade. Bien, y por consecuencia, ¿no? Enfócate en el largo plazo, más no en el corto plazo. Una forma de desarrollar un comportamiento totalmente calmado es enfocarte en el proceso y está muy relacionado con el largo plazo. Bien.
Entonces, el otro punto, justamente, que ya está más relacionado con el tiempo de preparación, ¿no? De un trader, es eliminar la inmediatez por los resultados, ¿no? Simplemente ten paciencia en tu desarrollo como trader. Como todos, es una profesión. Ten en cuenta que cualquier profesión tradicional, ¿no? Por ejemplo, váyase, no sé, la carrera de ingeniero, de doctor o de abogado, mínimo uno tiene que estar estudiando unos 5 años, ¿ok? Y a eso conllevale otro tipo de estudios adicionales, como, bueno, pues la titulación, lo que es, digamos, ciertos diplomados, incluso doctorados, y todo eso engloba, ¿no? Mucho más tiempo. Entonces, así como ellos, esto mismo también se refleja en el punto de vista del trading. Obviamente, en un tiempo mucho más corto, pero no deja de ser un tiempo, por lo menos aunque sea de unos 2 años. ¿Ok? Tienes que tener paciencia. Bien. Entonces, ¿por qué debes tener paciencia en tu proceso como trader? Porque debes darle tiempo a la ley de los grandes números. No saques balances apresurados. Lo recomendable es que para que uno pueda verse y evaluarse en el tiempo, es recomendable hacer, digamos, la práctica, ¿no? Sea en tu cuenta demostrativa o en tu cuenta real, por preferencia en una cuenta real sería mucho más válido, ¿no? Por lo menos tomar operaciones y resultados del producto de un año de trabajo. Entonces ello de ahí te va a poder mostrar de manera mucho más cabal y certera justamente cuánto es el porcentaje de rentabilidad que tú puedes sacar en un año. Entonces eso te va a decir en consecuencia si eres obviamente un trader consistente y en cuánta medida tú puedes lograr tener esa consistencia y las ganancias, ¿no? Mensuales que tú puedes obtener. Muy bien, entonces simplemente si no estás aprendiendo, estás muriendo, como todo. Entonces, lo que tú tienes que buscar en tu plan de trading o desarrollar al momento de confeccionar tu plan es que debe ser simplemente sencillo a través de unas reglas claras y precisas que te permita de alguna manera ser práctico y entendible para ti, ¿no? Y a la vez, ¿por qué no? Divertido. Tiene que tener la combinación de estos tres elementos, no tiene que ser un plan totalmente tecnificado, eh, súper complejo, no, tiene que cuadrar mucho, ¿no? Con tu personalidad, con la forma en cómo tú te sientes cómodo y cómo armonizas, ¿no? Para, digamos, manejar tus reglas y obviamente también, lógicamente, tener estipulado de la mejor manera cómo puedes recurrir a ese plan para siempre tenerlo presente cada día que quieras entrar a una operación. ¿Okay? Muy bien. Muy bien, ahora lo que vamos a tocar, ¿no? En estos momentos es relacionado con respecto, ¿no? A los tipos de operadores, ¿no? Que existen, ¿ok? Siempre he dicho y lo diré, la decisión del tipo de operador nunca debe tomarse por gusto, ¿no? Se toma con la cabeza y en base a las condiciones de cada persona. Y eso tiene que ver mucho con tu autoanálisis, con la forma en cómo tú tienes la disposición, ¿no? O sea, la personalidad, que viene a ver mucho con, con lo que tú interiorizas, ¿no? Cómo te defines como persona, ¿ok? Entonces, y también obviamente un factor clave que define justo este aspecto es el tiempo disponible, ¿no? Y en conjunto con la personalidad, ¿no? Vas a definir obviamente el tipo de operador que vas a hacer y esos puntos son definitivamente decisivos, ¿ok? Entonces, aquí vamos a dejar ciertos puntos para que lo tomes en cuenta y en función a ello, pues definas el tipo de operador que tú quieras ser y en función al cual tú te vas a sentir más cómodo, ¿no? Si hay una disponibilidad de 4 horas seguidas, ¿no? De operativa diaria, pues te permitirá cualquier tipo de operativa, o sea un tipo intraday o un tipo swing o un tipo largoplacista, ¿ok? Hay que tener en cuenta que a menos tiempo disponible, ¿no? Mayores deberían ser nuestros plazos en el tiempo de operativa, ¿no? Lógicamente está claramente reflejado en ello, ¿no? Cuanto menos tiempo disponible nosotros contemos, mayores deberían ser nuestros plazos
en la operativa, ¿no? Dejar correr mucho más tiempo las operaciones, ¿no? El operador necesita tiempo para el análisis, ¿no? En tomas de decisiones, ¿no? De inicio de inversiones, pero también necesita tiempo para el seguimiento de las mismas. Ojo, o sea, si bien nosotros podemos dar una disposición, un espacio referente a los análisis, darnos justamente al momento de tomar las herramientas propias, ¿no? En este caso la herramienta de análisis que se trae en Vue, también no solo todo acaba en el término de análisis, sino que debemos darnos tiempo justamente para el seguimiento de las mismas al momento de aperturar una operación. Eso es muy importante, cuánto tiempo de seguimiento le das. Y en función a eso también va a definir el tipo de operador que tú te vas a consolidar. Bueno, y bueno, como cuarto punto, tenemos que, bueno, pues operativas en plazos cortos, lógicamente, requieren más experiencia, ¿no? En la aplicación de cualquier método, así como tener desarrollada la habilidad de la toma de decisiones rápidas, y eso es cierto. Conforme tú vayas abarcando, digamos, decisiones de inversión en tiempos mucho más inmediatos, ¿no? Por debajo de una hora, podríamos estar hablando en tiempos de 15 minutos, operaciones de 5 minutos, incluso de 30 minutos. Eh, Generalmente para poder tener ese nivel de asertividad al momento de tomar decisiones se requiere mucha experiencia. O sea, haber tenido muchas operaciones ahí encima, ¿no? Para saber con precisión lo que tú esperas del comportamiento del mercado, ¿no? Es justamente por ello que cuando uno, digamos, decide, ¿no? Tomar este tipo de connotación, se le conoce generalmente como operadores intradía, ¿no? Operan generalmente dentro de las sesiones y en el lapso de un día. Hay que tener mucha experiencia para ello y también, obviamente, mucha calma al momento de tomar decisiones, ¿no? Deben ser personas totalmente frías en el aspecto, ¿no? De la apertura de una operación y obviamente en función a ello, ¿no? Tengan la capacidad y la resolución de saber, ¿no? Qué esperar, ¿no? De una operación en el mercado. ¿No? Muy diferente de aquellas personas que dependiendo de la personalidad son tal vez más pasivas, mucho más de repente tensas, que particularmente les cae un tipo de operativa mucho más largo placista, ¿no? En las cuales ellos de manera calmada pueden definir ciertos momentos de la operación, no entrar en cada momento, no estar haciendo seguimiento paulatino, ¿no? Y eso obviamente, ¿no? Les va a permitir estar mucho más cómodos y lógicamente también obtener resultados a su medida. Así que muy bien, este punto es muy importante, no debe ser tomado así nada más a la ligera, ¿no? Con respecto al tipo de operador que tú defines ser, va a depender mucho del nivel de experiencia que tú vayas teniendo, ¿no? Con respecto al mercado. Y ahora sí vamos a pasar a un ejemplo, ¿no? De cómo podemos confeccionar un plan de trading, ¿no? Y lo vamos a mostrar aquí mismo. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de un plan de trading que está desarrollado a través de un documento Excel. Aquí justamente tenemos los parámetros que definen las reglas o pautas principales en tomar en cuenta en nuestra operativa al momento de recolectar las operaciones que nosotros vayamos a aperturar en el mercado. Por ejemplo, bueno, acá tenemos el nombre, ¿no? De la persona con la cual, digamos, en este caso, un alumno mío. Vamos a tomar el siguiente ejemplo. ¿Ok? Bueno, los siguientes elementos que tenemos que tomar en cuenta en este punto son justamente el capital inicial con el cual nosotros partimos, que es un monto inicial, por ejemplo, ¿no? De $1000, ¿no? Dejemos claramente acá definido también el porcentaje máximo de riesgo, que está entre el 5 al 10% mensual. Hablamos de 0.5% por operación. Tomando en cuenta un capital de $1000, estamos diciendo que nuestro precio de dolor estaría alrededor de los $5 de riesgo a asumir. El volumen mínimo de entrada, en este caso, sería de 0.02 microlotes. El estilo de operativa que se tomaría, ¿no? Para este tipo de capital está entre temporalidades tipo swing, o sea, estamos hablando un poco largo placista, y también en temporalidades inmediatas o intraday. El tipo de instrumento financiero que se va a definir para trabajar básicamente son divisas y commodities, ¿no?
El mercado, particularmente el mercado Forex, bueno, la plataforma operativa indica, bueno, con qué broker estás asociado y cuál es tu plataforma de trabajo. En este caso es el broker Market en una plataforma SN. ¿Ok? Luego tenemos los marcos temporales, generalmente nos vamos a desempeñar, o en este caso esta persona se va a desempeñar en gráficos de 1 hora, 4 horas, hasta diario, ¿no? El horario de la operativa generalmente va a trabajar entre las sesiones de Londres, ¿no? Que son para nuestro horario de 2 a 5 de la mañana, o también dependiendo en la sesión americana, que son de 8 de la mañana a 12 de la mañana. Bien, después, con respecto a la toma de parciales, tenemos lo siguiente. En movimientos correctivos, generalmente vamos a tomar parciales en niveles clave, como el 38.2 al 61.8, y en movimientos expansivos vamos a tomar parciales referentes al 61.8 y en 127.2 de nuestra regla de Fibonacci, que posteriormente vamos a explicar de dónde sale todo eso, ¿no? En un próximo video. La relación riesgo-beneficio, bueno, como mínimo, en este caso nuestro amigo Cristian va a buscar una relación de 1 a 5. ¿Okay? Ahora aquí tenemos pautas que él va a manejar con respecto a la gestión de riesgo, ¿no? Una vez activada mi orden pendiente, se maneja nuestro inicial de 25 pips, que es alrededor de menos $5 a un apalancamiento de 0.02. Y luego se pasará a un time frame, ¿no? De 15 minutos a 5 minutos para así determinar una primera reducción de los stop a niveles sea del último mínimo o máximo si se trata de una operación de compra o de venta, ¿no? Cuando el precio recorre un mínimo de 10 pips. ¿Okay? Ya posteriormente a ello se colocará una posición a break-even, o sea, el stop prácticamente se va a colocar a precio de entrada para no tener pérdidas cuando el precio logre recorrer un mínimo de 20 pips. ¿No? Y bueno, pues lo que se va a buscar con esta tabla es que al final de cada mes se hará una evaluación de las metas por desempeño, ¿no? Y por efectividad según las operaciones registradas en nuestra bitácora, ¿no? Analizaremos, o en este caso él analizará, ¿no? Lo bien que, digamos, va a ir desarrollando en función a las operaciones y así, obviamente, eso lo va a ir consolidando y también, lógicamente, le va a permitir mejorar en aquellas operaciones en la cual tal vez no tuvo éxito. Muy bien, este es el historial referente justamente a lo que conlleva nuestro plan de trading. Luego tenemos la bitácora en la cual aquí vamos a registrar, como pueden ver, todas las operaciones, ¿no? Que nosotros vamos a manejar, ¿no? En este caso, nuestro amigo Cristian va a manejar. Muy bien, tenemos un capital inicial de $1,000. Esto generalmente es un reporte de octubre, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, fecha de inicio en la cual aperturó las siguientes operaciones, ¿no? En este caso la divisa es el dólar contra el dólar canadiense en una operación de venta. Vemos todos los valores del precio al cual entró, tu precio de stop loss y tu precio de toma de beneficio, take profit. Acá tenemos los niveles que ha tomado como riesgo y ganancia, ¿no? Referente a justamente su plan de trading. Tenemos el tiempo de cierre en el cual él cerró esta operación, ¿no? Y también tenemos la toma de beneficios de cuántos pips fue los que tomó, ¿no? En función a esto, ¿no? Aquí tenemos el valor de cada uno de ellos, cuánto fue lo que ganó por cada operación. Y bueno, aquí lo que se busca es justamente registrar de esta misma manera todos los pares, ¿no? Que uno va a ir trabajando en el tiempo, así como los distintos historiales referentes a las ganancias y pérdidas que tú vayas teniendo, ¿no? Y no solo ello, digamos, cuando tenemos aquí una sección vinculada en operación, podemos poner claramente, ¿no? Para cada operación, en este caso la operación 1 y la operación 2, vemos claramente cuánto ha tomado de drawdown, ¿no? Gráficos de información en la cual podemos ver y también hacer una retroalimentación con respecto a la entrada que nosotros hemos tomado de ese determinado par, cómo se ha ido comportando y cómo así nosotros hemos obtenido beneficio. Bien, así que eso es lo que podríamos rescatar de todo esto. Finalmente, pues podemos volver, ¿no? A la siguiente pestaña y así, ¿no? Paulatinamente, esto es de manera dinámica y así podemos transar distintas operaciones y direccionarnos a cada una de ellas, tanto desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista gráfico. ¿Okay? Finalmente tenemos la tabla de resultados, obviamente está por meses en las cuales podemos evaluar la información con respecto a los resultados finales,
En este caso, como nosotros vamos a tomar de octubre, aquí claramente tenemos una información resumida donde vemos, ¿no?, los targets, en este caso los take profit que ha tomado la operación, que son simplemente dos, el total de pips ganados, ¿no?, así como los stops que se ha tomado. En este caso no se ha tomado ninguno, son solo dos operaciones que se han capturado en esta tabla que tenemos registrada. Y ahí, ¿no?, vemos el porcentaje de efectividad, obviamente 100%, porque no ha habido todavía una operación en pérdida. Obviamente cuando la haga esto va a ir variando. Y el ratio promedio, porque tampoco no se define en función, obviamente, a la pérdida y ganancia. Finalmente acá tenemos, bueno, la cantidad de pips obtenidos, ¿no?, de manera mensual, y obviamente el total de ganancia, ¿no?, que tenemos en el mes de octubre, por dar un ejemplo. Este es un ejemplo muy rápido de cómo debemos confeccionar nuestro plan de trading, ¿no? Tenemos prácticamente nuestras reglas y pautas que debemos definirlas claramente, una tabla donde nosotros podamos registrar todos los movimientos, ¿no?, de nuestras operaciones, para al final tomar un balance de ganancias y pérdidas netas. Y finalmente, bueno, también un cuadro de imágenes donde veamos un estudio adecuado, ¿no?, de las operaciones, de cómo hemos entrado al mercado y por qué hemos tenido éxito en tal o cual operación. Y finalmente una tabla de resultados resumen en la cual podemos evaluar cómo ha sido nuestro desempeño en un mes determinado de operación. Así que muy bien, señores, esto es todo lo que quería transmitirles por el día de hoy. Así que muchas gracias por la sesión del día de hoy. Ha sido una sesión bastante completa, ¿no?, ya entendiendo un poco sobre las reglas y normas que nosotros debemos tener, y de hecho todo trader debe tener al momento, ¿no?, de realizar un plan de negociación. Así que eso sería todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo video.